Seguimos reconstruyendo equipos a partir de 2023. Hoy es el turno del Inter de Miami, que no es un equipo top, pero que está muy de moda por estos días gracias a la llegada de Lionel Messi. Así que pónganse cómodos, poderosísimo like y vamos a darle inicio a esto justo en este instante porque les prometo que va a estar muy divertido. Lista de deseos, muchachos. Sé que nos encanta esta parte porque es donde podemos ver el futuro del equipo que estamos reconstruyendo, ¿no? Vamos a iniciar con este señor Lionel Messi, que ya es parte del equipo. Y ojo, ¿por qué Lionel Messi tiene 91 de valoración global? Si ya estamos en 2023, estamos justo en junio de 2023, perdón, julio. Esto lo puedo hacer gracias a un mod que me permite iniciar el modo carrera a partir de el año 2023. De esta manera, los jugadores mantienen su valoración inicial, la original, y podemos iniciar a partir de ahí, porque estos episodios, básicamente, su esencia es esa, que inician a partir de la temporada 23-24. En fin, veamos, por aquí Lionel Messi sería el primero a fichar, porque ya sabemos que está en el equipo, obviamente. Tenemos también al señor Luis Suárez, que no es tan probable que llegue, pero, hombre, sería maravilloso, ¿no? Por otro lado, también suena bastante el señor Edin Dzeko y el señor Hazard también, que a mí en lo personal me encantaría que en lugar de que terminara su carrera, o peor aún, que se fuera a Arabia, creo que sería bueno estar o que estuviera en el Inter de Miami. Creo que sería fantástico. A mí me parece que todavía Hazard tiene mucho para dar. Este señor ya es parte del Inter de Miami, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos aquí al señor Iniesta. Este Iniesta es un rumor fuerte y sería buenísimo tenerlo ahí, pero bueno, este Iniesta es creado totalmente porque el Iniesta que nos da el juego pues no se parece mucho. Por otro lado, también el rumor es fuerte sobre Sergio Ramos y podría ser interesante. Y también el señor Jordi Alba, que casi es una realidad, es un hecho que está ahí, aunque todavía no hay nada oficial. Este es un fichaje que me he planteado yo mismo, no está en rumores para el Inter de Miami, pero creo que sería maravilloso que Keylor Navas se fuera a los Estados Unidos junto con Lionel Messi, teniendo en cuenta que ya se conocen, ¿no? Cabe resaltar que este episodio lo vamos a jugar en Inglaterra. ¿Por qué? Porque a través de la pestaña comunidad hice la encuesta y todos concluyeron, o todos acertaron, la mayoría, pues, que jugáramos en Inglaterra, porque es que ya saben que hacer esto con estos fichajes realmente en los Estados Unidos sería pero muy fácil ganarlo todo y no tendríamos competitividad. Sé que esto desvirtúa el episodio, no hay mucho realismo porque estamos jugando en Inglaterra, pero pues hombre, creo que sería más competitividad. Son 2 temporadas a partir de ahora, entonces veamos cómo le va a este equipo. Vamos a jugar todas las finales, evidentemente, si es que llegamos a ellas. Vamos a negociar el primer fichaje que ya, como dije, es una realidad, que es el de Lionel Messi, y regreso con ustedes. Este fichaje llegó gratis, bueno, no sé exactamente cómo fue el tema de negociación. Creo que lo grande aquí está en el salario por temporada. En fin, la cuestión es que aquí he llegado por €1. Ya saben, utilizamos el truquillo de €1. Gracias a este fichaje estamos haciendo este episodio, mejor dicho, porque el Inter no es que nos interese mucho, pero Lionel Messi sí. Fichaje ya también hecho, fichaje que también llegó gratis, si mal no estoy. Sergio Busquets, ¿será que se reúne en la vida real, digo, con el señor Andrés Iniesta? Bueno, eso sería fantástico. Uno de los jugadores que ya hace parte del equipo acaba de llegar o acaba de ser fichado. Jordi Alba es otro de los fichajes que aún no llega, pero que tiene tal vez un 90% de probabilidad de que suceda. Creo que va a pasar, sería fantástico. No estoy seguro de este fichaje, estoy casi convencido, y si lo compran, bueno, valdrá más de €1. ¿Por qué? No creo que el gremio esté interesado. Además, este señor creo que le está yendo bien, aunque está lesionado, tiene por ahí un problema. Así que la llegada de este señor al Inter de Miami, la verdad es que lo veo bien complicado, pero pues nos encantaría, ¿no? Sería maravilloso que rematara su carrera ahí, aunque tengamos en cuenta que está jugando en una mejor liga, ¿no? Mucho mejor liga. No estoy muy seguro tampoco de esto que estoy haciendo, pero a mí me encantaría que Keylor Navas terminara su carrera en los Estados Unidos, aunque está en el Nottingham Forest, creo, o todavía, o regresa al París. No sé cómo será la situación de este señor, pero teniendo en cuenta que conoce a Messi, es posible, ¿no? Es posible y bueno, sería interesante. Este ya es un fichaje que me reservé yo mismo, ¿no? Este no está en rumores ni nada por el estilo. Como ya dije, su carrera debería terminar en el Inter de Miami. No me gustaría verlo en Arabia, y mucho menos que se fuera o que diera por terminado su ciclo deportivo, muchachos. Este señor es grande, no sé qué le pasó, por Dios, en el Madrid, pero sabemos que Eden Hazard es brutal. Sergio Ramos también, que anda por ahí deambulando sin club, no sabemos qué suceda, pero suena bastante para este Inter de
Miami, y teniendo en cuenta también que ya han hecho una buena relación con Messi, es posible. De Edin Dzeko no hay nada concreto, realmente es un rumor muy vago, pero no estaría mal, no estaría nada mal este gran bosnio que nos ha regalado muchísimo fútbol en los últimos años en Europa. Creo que sería un buen lugar, sería el sustituto perfecto del señor Luis Suárez, ¿no? Aunque no creo que él esté dispuesto a ser sustituto. Y Martínez, en fin. No sé si se los había dicho, pero el Tata Martino, pues lo tenemos aquí en este episodio, pues porque evidentemente es el nuevo DT de nuestro, o bueno, más bien del Inter de Miami. Solo que este Tata Martino es bastante curioso porque está bastante delgado, está más joven, entonces más bien asumamos que, mírenlo allá de fondo, es el hijo del Tata Martino, mírenlo, mírenlo. Chicos, en fin, vamos a negociar, wow, una cláusula de rescisión, no, vamos a negociar esto con el Iniesta creado, porque ya saben que el que nos da el juego no me gusta mucho, tiene, no se parece en nada realmente, no sé por qué le cambiaron la apariencia a este señor, ¿será que con este sueldo tiene? Pues no sé chicos por qué le cambiaron la apariencia, no sé por qué Iniesta no tiene el rostro real, si en otros FIFAs lo tuvo, pero en este no. Veamos qué sucede con este nuevo fichajazo. Este es un jugador que tiene un futuro interesante, pero no tiene cabida porque tenemos dos delanteros nuevos, ¿no? Termina el mercado de fichajes y así ha quedado nuestro equipo, muchachos. Este señor ya creo que ya cayó una unidad, ahí se mantiene Messi, este también creo que ya cayó una unidad, Hazard no estoy seguro, este también creo que ya cayó una y también una por aquí. Vamos muy mal. En fin, veamos qué sucede. Este también ya creo que cayó una. Tenemos un nominado, miren, ahí está el señor Messi, ¿se llevará el Balón de Oro? Bueno, pelea difícil, pero muy realista, ¿no? Erling Haaland con este Balón de Oro. Para ser honesto, no me imaginé jugando una final con este equipo en esta liga, pero fue posible. Significa que nuestros jugadores tienen mucho todavía para aportarle al fútbol. Bueno, en la vida real yo no creo que esto pudiera suceder, evidentemente. No porque estemos jugando en una liga que no corresponde, sino porque, bueno, no creo que estos señores tengan el nivel para enfrentarse a estas nuevas jóvenes promesas como Haaland, como este mismo Rubén Díaz, en fin. Pero al menos en el juego estamos viendo que tienen competitividad y que podrían incluso dar la sorpresa. No olviden que esto justamente es para eso, para darle más dificultad al episodio. Y vaya que hay dificultad, chicos. Un partido bastante complejo, bastante fuerte. Aquí tendríamos una primera ocasión que se desperdiciaría al minuto 17. Realmente estaría muy enredado el partido, muchachos. Vamos al minuto 24, donde tendríamos una más del pistolero que por poco pierde la vida, pero no logró anotar. Ay, Dios. Minuto 62. Ojo a esta jugada que es bastante confusa. No entiendo qué quiso hacer Hazard. Hizo algo que terminó siendo una asistencia. Primero debió ser un disparo al arco, luego pasó a ser un cabezazo y por último terminó siendo una asistencia que por fortuna Messi se encontró. Miren esto, ahí rarísima la cosa. En fin, chicos, si fue asistencia, fue una maravilla de asistencia y por poco nuestro más bien mejor jugador lo arruina, ¿no? El mejor jugador del planeta por poco lo arruina aquí, celebra el Tata Martino y este 1-0 ponía las cosas a favor nuestras. Tendríamos más ocasiones en este segundo tiempo, ocasiones interesantes como esta de el señor Iniesta, muy bonita. Tendríamos más, ojo con este despliegue de velocidad por parte de Suárez, que ya la edad le estaba pasando factura. De igual manera Messi, pero Messi seguía un poco más fuerte. Y miren lo que se come el mejor del mundo. Chicos, con esto finalizaría este segundo tiempo y el partido total, ¿no? 1-0 triste, pero que nos daba la victoria. Continuemos. Siguen las sorpresas y ahora tenemos una gran final por FA Cup, sí señores, en Wembley Stadium contra el poderoso Manchester United. Como dije, las sorpresas continúan en este episodio. Y este partido definitivamente lo sería. Ojo con esta jugada que inicia el mismísimo Iniesta. Se va con una buena asistencia para Messi, que no entiendo la dirección que le da ese balón. De hecho, termina convirtiéndose nuevamente en el asistente, pero de Iniesta, muchachos. El gol que debería ser de Messi terminó siendo del señor que inició la jugada, del mismísimo Iniesta, que definía muy bien y al minuto 24 le regalaba el
primer tanto a este Inter de Miami que lo estaba haciendo genial en estas finales. Ojo a esto, miren, no entiendo Messi por qué se fue hacia allá. En fin, por fortuna, el señor Iniesta continuó la jugada, siguió persiguiendo el gol y lo consiguió en una muy bonita definición. Lo estaba haciendo maravilloso el español, chicos. 1-0, esto se ponía a favor nuestro y ojo que viene más, mucho más. Ojo con esta jugada, miren, interesante, y no sé cómo por aquí Suárez alcanza como todo un killer, como todo un 9, porque es lo que es, logra introducir el valor en la red, chicos. Cuando ya estaba a punto de salir, llegaría el segundo tanto que nos daría momentáneamente la victoria, la FA Cup a favor nuestro. Miren qué buen intento inicialmente, pero aquí increíble que la alcanzó a conectar de manera perfecta. Llegaría el descuento de los Reds y con esto se pondría el marcador 2-1. Bueno, Rashford, maravilloso la definición, miren aquí, todos participan, jugada en colectivo, buena amague, supo defenderlo bastante bien y balón adentro, gol, maravilloso. Con esto terminaría el partido, victoria para nosotros, buen partido, buena victoria y vamos a continuar porque hay trabajo por hacer. Al menos no descendimos, pero nos fue muy regular en la liga, 10º lugar, creí que iba a ir mejor, ¿no? Tenemos esta FA Cup y tenemos la Carabao Cup. Tenemos a Messi en el 10º lugar como el mejor asistente y en el goleo no tenemos nada. Veamos el desarrollo de nuestros muchachos y más bien cuánto decrecieron en esta temporada. Empecemos con este señor que decreció una unidad, este señor cayó 3, Iniesta cayó 1, miren, con 40 años no cayó tanto, ¿no? Leo Messi cayó 2 unidades, Jordi Alba con 3, mal. Sergio Busquets 2 unidades también, Edin Dzeko con 4 unidades, no jugó tantos partidos, pero bueno. Ramos, que fue titular indiscutible, cayó 4, este señor Kripsov, bueno, como se pronuncia, 3 unidades para el ucraniano. Este señor sí aumentó una unidad, no jugó sino 7 partidos, este está en préstamo, Campana también en préstamo, gran jugador, Dos Santos también creció y está en préstamo, bien, este señor creció 7, qué locura, también este señor creció. Esta es la juventud de cara al futuro, valga la redundancia, de este Inter de Miami, que tiene jugadores interesantes, chicos, pero que todavía son muy jóvenes. Miren, este creció 7, qué locura. Ese que creció 7 fue porque le cambiamos, solo al cambiarle, este señor solo al cambiarle la posición subió 3, increíble, ¿no? Continuamos con otro jugador que están creciendo desmedidamente, muy bien para la juventud de este Inter. 4 unidades cayó Ulloa, este Marshman con 4 unidades, 3 unidades cayó, todos caen, Dios santo, mire, es que sí son bastante veteranos. Este señor sí creció 3 unidades, bueno, no tan veterano realmente. Arroyo, el ecuatoriano, cayó 5, este señor cayó, subió 3 unidades, 3 también para este Robbie, Neville con 3 unidades también, Allen con 3 unidades, fantástico. González cayó 1 unidad, Leandro González, que estaba en préstamo y lo trajimos. Martínez cayó 4 unidades, que este señor sí se desperdició totalmente en el FIFA. Hace un par de FIFAs atrás era una gran joya, bueno, un grandísimo jugador, pero ya no lo es. 71 se mantuvo Mota, este Jetlin se cayó 5 unidades, Negri se mantuvo, Gregor se mantuvo también, Miller, que ahora es de lateral derecho, creció 1 unidad y Keylor Navas cayó 3. Para ser honestos, creo que la próxima temporada va a ser un completo desastre porque nuestros jugadores están más chiquitos todavía, ¿no? Pero pues ya saben que en Miami hubiéramos hecho, o en Estados Unidos hubiéramos hecho demasiado con este equipo, hubiera sido muy fácil. Rematemos la siguiente temporada y finalicemos el episodio. Entremos a un escenario hipotético, chicos, en el que el Inter de Miami va a empezar a mejorar porque ya tiene fichajes muy tops, pero fichajes con, bueno, jugadores que ya están un poco pasados de edad, y vamos a ver que va a empezar tal vez a mejorar su plantilla ya con jugadores más jóvenes. Esto obviamente no está en, digamos, en rumores de este señor ni nada por el estilo, solo es imaginación mía de que, como dije, tal vez el Inter vaya enfocado a seguir mejorando. Ahorita va a llamar la atención de todo el mundo fichando a Messi y a todos estos jugadores grandes, pero después ya sabemos que estos señores están veteranos y va a querer ir buscando los mejores jugadores al menos de su propia liga, y tal vez de vez en cuando echar una ojeada en América del Sur a ver qué consigue, y de esta manera ir, porque yo no creo que David Beckham y sus asociados estén, o sus socios más bien, estén solo interesados en llevar a Messi y ganar dinero por un par de años, ¿no? Yo creo que el proyecto va un poco más allá. Veamos estas modificaciones cómo funciona. Siguen las locuras, sigue, bueno, este clarividente que está viendo el futuro, valga la redundancia,
Un jugador que podría llegar, ya saben, la influencia de Leo, ya lo conoce bastante bien, le puede decir, inclusive con Riqui Puig también lo conoce desde que inició, muy seguramente. Este chico yo creo que le puede decir, oye, ven, dale oportunidad a Thiago, que en el futuro podría llegar a ser un gran jugador. Y también tengamos en cuenta que Iniesta, pues evidentemente por su edad ya está en declive. Siguen más locuras. Este señor John Tolkien, que viene de New York. La cuestión con él es que es joven y es un lateral, que en este momento es lateral izquierdo, pero lo vamos a cambiar a lateral derecho. No sé si funcione bien ahí. El punto es que lo necesitamos porque tiene 22 años y tiene buen potencial. Seguimos reforzando el medio campo. Este Santiago Sosa, un argentino también, 25 años, creo que podría llegar a ser una muy buena opción para los planes del Inter de Miami. Quedaría por reforzar básicamente la defensa, pero eso lo haríamos si jugáramos una temporada o 2 temporadas más, ¿no? Por ahora dejémoslo de este tamaño. Continúan las sorpresas, muchachos, y una de ellas, bueno, aquí tenemos a Messi, es lógico que sea o esté en nuestro tifo, pero seguimos en Wembley Stadium, seguimos jugando finales y a esa es la sorpresa a la que me refiero. Vamos contra el Manchester City una vez más y es increíble que estemos jugando finales. Vamos a debutar, o más bien hoy debuta, un par de fichajes de los que hicimos, el señor Riqui Puig, y también por ahí tal vez debutará al Thiago Almada. Nuestro nuevo lateral derecho también debutará y creo que no es más, ¿no? Muy bien, veamos qué tal nos va en esta final, intentemos sacarla adelante, aunque para ser honestos este partido sería bastante complejo, muchachos. Miren, aquí tendríamos una ocasión al minuto 22, una ocasión desperdiciada por parte de Suárez, que se queda simplemente mirando, y el partido se basaría solo en eso, en oportunidades de gol, pero con un portero del City siendo figura, que entre otras no era el titular. Ojo con ese dato. Seguíamos intentándolo. Mira, y pudo haber centrado o pudo haber hecho el gol, pero ninguno de los dos, chicos. El partido se iría 0-0, 90 minutos no fueron suficientes, así que tuvimos que ir a los penaltis, en donde en este penalti en específico se decidió todo, chicos. Campeones 0-0 y Edin Dzeko por la vía de los penaltis le da el triunfo a este Inter de Miami. Nuestra buena gestión nos está ofreciendo un contrato con el Sevilla, ¿no? Esto significa que tal vez el futuro del Tata Martino no esté en el Inter de Miami definitivamente, ¿no? Bueno, no tenemos nominado al Balón de Oro, pero no importa. Como dije al inicio de la temporada, necesitamos reforzar nuestra defensa. Este muchacho podría llegar a ser una muy buena opción. Un norteamericano que de cara al futuro creo que iría bastante bien, procedente del New York City. Este equipo creo que es una mala negociación, pésima de hecho, 9 millones. Bueno, en fin, este equipo creo que es franquicia del Manchester City, pero eso no nos importa. Termina la temporada y nos fue peor. El 11º lugar. Hombre, la plantilla no es tan competitiva como pensé. Tenemos Community, por aquí no tenemos nada, por aquí menos, pero haber ganado una competición o una copa la temporada anterior nos dio acceso directo a la Europa League, en la cual no nos fue mal y me sorprende muchísimo. Vamos a jugar la final contra el campeón, el máximo campeón de esta competición, que es el Sevilla, o cuál otro equipo. No, creo que es el Sevilla el máximo ganador de este trofeo. Tenemos a Suárez como el segundo máximo goleador de esta Europa League y en las asistencias Messi en el 5º lugar. Por Premier League también Messi ocupó el 6º lugar y el señor Almirón fue el máximo goleador, vaya interesante, por Premier League, y nosotros no tenemos a ninguno de nuestros muchachos. Bueno, sin lugar a dudas el pistolero es el máximo goleador, pero está cayendo desmesuradamente, ¿no? Una unidad también pierde Hazard, Messi solo una, muy bien, fantástico. El señor Almada creció 5, gigantesco de cara al futuro, 5 también para Riqui. Dzeko con 4 unidades en declive, este señor creció 3, el canadiense muy bien, Busquets cayó 3, Iniesta, el jefecito, si es el jefecito me lo hacen saber en comentarios. Este señor también cayó 3, este ucraniano también le fue mal, Yedlin también bastante pésimo. Aquí está el futuro de este, bueno, este no es tanto el futuro, pero bueno, Campana de pronto sí, de cara al futuro va bien para este Inter de Miami. Este señor al final se fue en préstamo, cayó una unidad, este señor va creciendo, Fry también va creciendo poco a poco, este perfecto Ryan, Sailor también, Valencia de cara al futuro va muy bien, 4 para este señor, González con 4 pero en caída, libre, este señor se retira, este también creo que se retira, este señor definitivamente me da mucha tristeza. Pizarro también cayó 3, Taylor con 4 menos, este señor una unidad para el sueco, Gregor 2, una unidad hacia abajo y 4 para este ecuatoriano, una unidad para el portero de cara al futuro aparentemente, 3 unidades para este señor
señor Ascona con 2 unidades, Dos Santos 2 unidades, 3 unidades para este señor Ruiz. Tolkien, Jan cae 3 unidades, Negri con 2 unidades menos, Santos, ahí va, perdón, Sanz es la cosa, Sosa también una unidad, muy bien, Ramos declive 4 unidades totales, Robinson, déjeme ver, una sola unidad y Keylor Navas cae 4. En el tema financiero el más costoso es Riqui Puig con un 230% de crecimiento. Messi cae un 5%, sigue valiendo 58, interesante de todas formas. 51 millones para este señor, 27%. Este señor vale 27 millones, no está tan mal, creo yo, ¿no? 25 por este señor, creo que es un gran precio. 23 también por nuestro, no se deterioraron tanto económicamente, ¿no? 22 millones para este señor, de hecho cuestan más de lo que costaban cuando llegaron. 25% de crecimiento financiero para Busquets. Ramos también 14 millones. Edin Checo con 12.5, Tolkien con 11.5, Sanz 10 millones, Sosa 9 millones, Miller con 8.5, Robinson 7.5, este señor Campana 7.5, Iniesta 6 milloncitos, increíble, el 4.1, 3.9, Martínez con 3.2, este señor se mantiene, 93% para este, 54% menos, se mantiene, 71% menos y este señor con se mantuvo, perdón, Ascona con 175% más en su valor comercial, 28% para este señor, 82% menos para Gonzalo Pires, 53% menos para Pizarro, se mantuvo este señor Valencia, 66% más para este chico, Fry se mantuvo también, Ruiz 61%, este señor 67% menos, 72% más para Neville, se mantuvo, Arroyo con 48% menos, este señor se mantuvo y también se mantuvo, Robert Taylor 25% menos, Saylor se mantuvo, Dos Santos se mantuvo también, interesante, este señor de igual manera y Ulloa creció un 40%, miren, qué locura. Chicos, vamos a jugar el partido y finalizamos con un pequeño resumen, ya saben. Creo que los resultados en liga fueron los esperados, ¿no? Décimo y también el 11º lugar, bueno, creo que está bien para la plantilla que tenemos. Ya saben que a partir de ahora, si siguiéramos un modo carrera con este equipo, tendríamos que empezar a meterle, ya tendríamos bastante dinero para empezar a meterle, inyectarle jugadores de más calidad y jóvenes, ¿no? Pues teniendo en cuenta lo mejor que pueda conseguir este equipo en su propia liga y en Latinoamérica muy seguramente, ¿no? Minuto 26, buena asistencia para el pistolero que se va en un buen despliegue de velocidad completamente solo, decide definir y nos regala el primer tanto, chicos. Este era un gol que yo veía complicado, pero si lo analizamos con calma no tenía, nadie lo estaba acompañando, si al caso Hazard llegaba, pero el pistolero de pierna mocha tomó la decisión de definir, lo cual le salió bastante bien, teniendo en cuenta que se estaba quedando sin ángulo. Tal vez el portero del Sevilla pudo haber hecho un poco más. Ojo a esta jugada ya finalizando el primer tiempo, porque provocaríamos un penalti que quedaría en los pies del croata Rakitic, que definió muy bien y nosotros sin nada que hacer. Buena definición, este croata que estaba acostumbrado a ganar o está acostumbrado a ganar estas competiciones o esta competición en especial, aquí le regalaba la oportunidad de igualar el partido a los sevillanos. No sé si ese sevillano será el gentilicio. Bueno, en fin, no importa, muchachos. Vamos al minuto 62, donde nacería una jugada muy interesante que el pistolero increíblemente falla. Eso fue, en serio, fue realmente increíble. Aquí tendríamos más ocasiones. Seguimos fallando, pegan el palo, se salvaba Sevilla. Aunque ellos también tendrían ocasiones, muchachos. Miren esta, al minuto 79. Increíble, nuestro portero logra salvarnos de esto, Keylor Navas todavía siendo de las suyas. Vamos al minuto 84, donde nacería la jugada del segundo gol. Buena definición, buena asistencia de Messi, que tuvo toda la oportunidad de anotar, pero no dijo, o vio que el pistolero estaba mejor posicionado para rematar y también, bueno, le estaba dando el doblete, la oportunidad de tener un doblete al uruguayo en este partido, muchachos. 2-1, esto ya sería el marcador final, no se movería más
el reloj seguiría avanzando, terminaría el partido y nosotros con este 2-0 ya prácticamente éramos campeones. Muchachos, de esta forma nos echamos un título al bolsillo que no esperaba en este episodio, pero pues que lo conseguimos y eso es fantástico. ¿Qué les parece si rematamos con un resumen muy chiquito? Porque realmente no hay mucho que ver en el resumen de este equipo, pero hay que hacerlo. Tenemos que no conseguimos ninguna liga y FA Cup conseguimos una, Carabao Cup también conseguimos una, Community conseguimos una y Europa League conseguimos una. Esto nos da un total de 4 títulos conseguidos. No está tan mal realmente, pero bueno, nos fue mejor o nos fue bien fue en las copas, chicos. No se hizo nada más, no tenemos goleadores, no tenemos mejor asistente, balones de oro, nada de eso. Este ha sido el reconstruyendo al Inter de Miami, pero en Inglaterra, en la Premier League. Recuerden que ustedes lo decidieron a través de la pestaña comunidad. A mí me gustó bastante, pero pues hombre, es que son veteranos, ¿no? Son veteranos y no se siente tan realista. Aún así, si lo hubiéramos hecho en los Estados Unidos, no, pues no sé. En fin, déjenme en los comentarios cómo hubieran reconstruido ustedes a este Inter de Miami, si se ciñen a la realidad o si hubieran hecho algunos cambios a su gusto. Por otro lado, estén atentos porque se vienen más reconstruyendo y no olviden suscribirse, que es totalmente gratis. Poderoso like, adiós.